Quiero que vayamos a la palabra en Éxodo 14, del versículo 19 al 31. Amén. Dice la palabra del Señor. Voy a leerle a favor de usted, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y se puso detrás de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Para aquellos era una nube tenebrosa, pero a Israel lo alumbraba de noche. Por eso en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Moisés extendió su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirara por medio de aquella noche. Así se secó el mar, las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar, se secó y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Los egipcios los siguieron, y toda la caballería del faraón, sus carros y su gente a caballo entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Quitó además las ruedas de los carros, los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Pero Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y su caballería. Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amaneció el mar se volvió contra su fuerza. Al oír, los egipcios se encontraban con el mar. Así derribó Jehová a los egipcios en medio del mar, pues al volver las aguas cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Entonces cambio, los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vino a los egipcios muertos a la orilla del mar. Al ver Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. ¿Cuántos han escuchado de esto? Yo creo que es de las lecciones que uno más aprende cuando entra a la escuelita dominical como niños. Amén. Y el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Amén. Así que, pero yo quiero, en estos días el Señor ha venido hablando sobre palabras que quizás son muy comunes para nosotros, pero que nosotros tenemos que leerlas en ese contexto también profético. Amén. Recuerde usted que la palabra nos habla en el tiempo que fue escrita, en el tiempo presente que le estamos viviendo y en el tiempo venidero. Amén. Ese es el contexto de la divina palabra del Señor. Amén. Así que yo quiero hablarle sobre Éxodo, porque si usted mira sobre este capítulo de Éxodo 14, usted mira que en aquella peregrinación del pueblo de Israel por el desierto, llega un momento en el que ellos son perseguidos por el faraón. ¿Cierto? Lo pudimos ver, que los estaban persiguiendo. Así que en esta mañana yo quiero hablarle de algo. No se trata, mi amado, yo quiero hablarle con todo mi corazón. No se trata de acomodar una palabra a las circunstancias que podamos estar viviendo. Algo que yo pude aprender de mi padre espiritual era que él me decía: hay dos formas de predicar. Hay una forma de predicar que es espiritual y otra forma de predicar que es almática. Cuando nosotros predicamos de experiencias que nosotros no hayamos tenido, lo vamos a hacer desde el alma, y eso es almático. Entonces no va a producir un cambio en la vida del oyente. ¿Me entendieron? A mí me hago entender. Pero cuando yo predico de experiencias que estoy viviendo, puedo predicar desde el espíritu, y eso va a producir un cambio, no, una transformación de vida en el oyente. Amén.
Quiero hacer esta aclaración, porque si algo que en estos días yo he podido predicarle a usted en el tiempo que Dios, solo por su misericordia, porque no es porque nosotros no lo ganemos, sino por su misericordia me ha permitido compartir la bendita palabra del Señor, es porque puedo hablarle de experiencias en las cuales hemos vivido, pero que el Señor ha estado ahí hablando a nuestro corazón. Amén. Y hoy yo quiero hablarle a través de este capítulo por ponerle un título a este mensaje, y es una experiencia, y sé que Dios nos está dando la victoria. Diga: enfrentando el espíritu de la persecución. Diga: enfrentando el espíritu de la persecución. Amén. Yo quiero hablarle de esta mañana en eso, pero yo quiero recordarle algo en esta mañana. La palabra en Efesios 6:12 nos dice a nosotros que nuestra lucha no es contra ¿qué? Carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de las tinieblas, contra las huestes espirituales, contra la maldad en las regiones celestiales. Quiero aclarar eso, porque no quiero que usted se me meta en un contexto cuando yo le estoy diciendo que enfrentando el espíritu de la persecución, entonces que usted vaya a pensar de toda la gente que lo persigue. No, salgamos de ese contexto. Por eso Efesios nos lo dice muy claramente. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. A usted no lo persiguen las personas, a usted lo persigue Satanás. Vuelvo y repito, yo lo decía en estos días, el jueves que estaba predicando, porque Satanás no persigue personas sino propósitos. Satanás no persigue personas sino propósitos, lo que Dios quiere hacer con su vida, para lo cual Dios lo llamó, es lo que el enemigo está persiguiendo. Porque si fuera por personas, entonces imagínese usted la cantidad de gente que está afuera sin Dios, y el diablo no la persigue, antes le ayuda. O usted no ha visto, yo pongo el ejemplo del borrachito y le dan más trago. No tiene plata, pero no sé de dónde saca, pero tiene. ¿Sí o no? Entonces, el enemigo no está persiguiendo personas, está persiguiendo propósitos. Y de ese es que yo vengo a hablarle, para que usted pueda salirse del contexto que son personas. No, nos persiguen, son las tinieblas. Porque desde que usted y yo hicimos la oración de fe y decidimos aceptar al Señor Jesucristo, ¿cuántos lo hicieron? ¿Cuántos dijeron: Señor, tú eres mi Señor, mi único Salvador, hoy te abro las puertas de mi corazón? Desde que usted hizo esa oración de fe, usted y yo nos convertimos en punto al blanco de Satanás. Entonces, pero el Señor, a través de su palabra, nos quiere enseñar cómo hacemos para enfrentar este espíritu de persecución. De hecho, en este capítulo, en Éxodo 14, en la transición que hace el pueblo de Israel para cruzar el Mar Rojo, podemos ver el contexto, y el contexto no solamente físico de en ese tiempo de donde el faraón estaba persiguiendo al pueblo de Israel, sino el contexto espiritual que nos quiere hablar a este tiempo, para saber cómo nosotros debemos enfrentar el espíritu de la persecución. Yo no sé qué te esté persiguiendo, porque ¿qué es para ti un espíritu de persecución? Son los ataques de las tinieblas constantes. Como cuando decimos a nosotros en lo santanderiano, no, cuando usted dice: salgo de una y me meto en la otra. O cuando no es lo uno, es lo otro. Así, algo así, para ponérselo en un término mucho más común y popular. Es ese ataque constante de las tinieblas, que parece uno que acaba de enfrentar una cosa y usted respira y luego tiene que enfrentar la otra. Respiró y luego viene el otro ataque y parece usted que le están disparando constantemente. Eso es un espíritu de persecución. Porque una cosa es enfrentar circunstancias difíciles. Usted puede enfrentar hoy algo y bueno, lo solucionó y ya. Pero cuando algo se vuelve tan reincidente y usted está tomando aire y vuelve y otra vez, hay un espíritu de persecución. Y tenemos que enfrentarlo y saber cómo lo vamos a hacer según la bendita palabra del Señor, que es la que nos da dirección. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay alguno que esté pasando por esta situación? ¿O seré yo solo? Bueno, si yo soy sola, me gusta, porque la experiencia le va a servir a usted. Amén. Le va a servir a usted. Amén. Si vamos a la palabra en Éxodo, dice, no sé si me pueden colaborar, me pueden ayudar con una Biblia versión 60. Tengo esta versión no me ayuda.
qué pena. Ese pedacito de la prédica me lo borran si están grabando. Uy, aleluya. Es que cambia un poco las versiones. Y a veces en el contexto del logos, de la letra como tal, el significado no lo podemos comprender de la misma manera a veces porque está escrito de una forma diferente. Entonces me gusta más la versión 60. ¿Listo? Entonces, ¿por qué le digo yo que aquí estaba el pueblo, aquí estaba representado el espíritu de la persecución? Entonces dice en Éxodo capítulo 14, versículo 25, dice la palabra del Señor: y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos. Y luego en el versículo 28 dice: y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército del faraón que habían tras ellos en el mar, y no quedó ni uno de ellos. Amén. Si usted mira aquí, la escritura habla muy claramente que aquí estaba persiguiendo. Ustedes dicen el faraón, cierto que nos han enseñado durante mucho tiempo que el faraón persiguió. No, el faraón y su ejército. El faraón no iba solo. El faraón iba con unos carros. El faraón iba con unos jinetes. El faraón iba con una caballería. El faraón iba bien armado. El faraón iba bien armado. Por eso la escritura me dice a mí: no se pierda usted, no se distraiga, que usted y yo, lo primero que tenemos que hacer para poder enfrentar al enemigo es estar bien armado. Diga: yo estoy bien armado. Si está bien armado. Efesios nos habla muy bien de aquella armadura que nosotros tenemos que tener para enfrentar las fuerzas de las tinieblas. Muy claramente nos dice: ¿la qué? La coraza de justicia, el apresto del evangelio, el escudo de la fe, la espada de qué? ¿De la qué? ¿Cuántos trajeron la espada? A ver, empecemos por ver si están bien armados. Esta no es mía, pero bueno. Bendita palabra esta. ¿Cuántos trajeron la espada? Levánteme la manita. Le cuento que la mitad del ejército está desarmado. Usted se imagina que a usted lo vengan a atacar y usted no lo encuentren armado. No, de verdad. Yo veía a mi esposo hace unos tiempos que él tenía una campaña de que la gente comprara su Biblia y dejara de usarla del celular, porque es más bonito tener la Biblia física, porque usted la va a subrayar. Amén. Diga: versión original. Esta es versión original. Amén. Entonces, aquí vemos muy claramente un espíritu de persecución. Yo quiero que usted también en este momento entienda el contexto de la realidad en la que usted pueda estar viviendo. Si quizás usted no sale de una y se mete en otra, también quiero decirle que hay un espíritu de persecución cuando usted, una circunstancia en su vida es la misma, se volvió un círculo vicioso. Con todo mi amor, yo hace unas semanas le hablaba a alguien de sus fracasos sentimentales y más exactamente matrimoniales. Y yo le decía: hay que enfrentar un espíritu de persecución, porque nosotros no podemos acomodarnos a una realidad que está en contra de una verdad. La realidad, como lo hemos repetido, puede ser una, pero la verdad es lo que está descrito, porque yo lo he repetido: la verdad no es algo sino alguien, Jesucristo. ¿Y qué dice Jesucristo a la realidad que nosotros estamos viviendo? ¿Qué podría decir Jesucristo a una realidad que tú has pasado y se te volvió un círculo vicioso, cuando nosotros entendemos que todo lo podemos en aquel que nos da sus fuerzas?
Hoy hablaba y nosotros con mi esposo, voy a hacer un paréntesis. En estos días estamos clamando y orando por la restauración de muchos hogares. Porque con dificultad y aún con tristeza, mejor con tristeza, no con dificultad, nosotros hemos visto que el pueblo de Dios se acomoda muchas veces a lo que el diablo quiere hacer. Terminamos acomodándonos a las persecuciones. No, pues si Dios, y es más, somos tan osados de decir, si Dios lo quiso, así se hará, cuando Dios no va en contra de su palabra. Tú no puedes decirle a tu hogar y a tu matrimonio que la voluntad de Dios es que se acabe, porque la palabra de eso a mí no me habla. Y también somos osados en decirle, no, es que Dios, si Dios lo permitió es porque así es. No. Tenemos que ser entendidos en nuestras cosas. Y yo quiero que esta bendita palabra dice que Dios es un Dios de restauración. Esta bendita palabra dice que Él aborrece el divorcio. Esta bendita palabra dice que usted testifica más en la restauración que en la separación. Entonces, ¿por qué nosotros terminamos acomodándonos a la persecución que las tinieblas tienen sobre nuestra vida? Yo lo primero que quiero hacer en esta mañana es que usted se sacuda y se despierte, y que si hay algo que el enemigo que ha venido a perseguirlo y ha sido incesante, no sé si lo insistente del enemigo ha sido con sus finanzas, con su familia, pero yo quiero decirle, no se acomode a eso. No se acomode a eso. No terminemos eso que nos parezca normal, porque terminamos aceptándonos. Mire, ¿sabe qué quiere el enemigo? Debilitar nuestra fuerza para que tú y yo no lo enfrentemos. Porque cuando alguien se debilita, se acomoda. Diga, cuando alguien se debilita, se acomoda a una realidad, aunque no sea la verdad. Y nosotros tenemos que entender que hay uno que persigue el propósito que Dios ha establecido en nosotros. Mire, si usted mira en el capítulo de Éxodo 13, en el versículo 20, dice muy claramente: Éxodo 13, versículo 20. Dice: y partieron de Sucot y acamparon a Etán, a la entrada del desierto. Ahora vamos al capítulo 14:1. Y dice: habló Jehová a Moisés, dijo a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hariot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Todos nosotros sabemos por el contexto bíblico que Israel estaba haciendo un peregrinaje por el desierto, pero ese desierto tenía ciudades, ¿sí? Y antes de cruzar el Mar Rojo, Israel pasó por 3 ciudades: Sucot, Etán y Pi-Hariot, por 4 ciudades, y terminó llegando a Baal-Tesón. Todos estos lugares en el contexto espiritual nos quieren hablar algo en esta mañana para poder entender qué es lo que el enemigo quiere hacer cuando nos persigue. No sé si me puede. Dígale al que está a su lado: Dios está hablando. Dios está hablando. Amén. Yo no lo voy a llevar a usted al contexto de la geografía para de pronto que se la aprenda de memoria, pero sí quiero hablarle de esto para que podamos aprender. 4 ciudades: Sucot, Etán, Pi-Hariot y Baal-Tesón. Estas ciudades fueron las que el pueblo de Israel por las cuales transitaron antes de cruzar el Mar Rojo. Amén. Y entonces, ¿qué significa Sucot? Sucot significa cabañas o tabernáculos. Amén. Por eso en Israel, aunque este es el sitio geográfico, también se celebran unas fiestas del Sucot, que son las fiestas donde ellos celebran la protección de Dios en todo este peregrinaje, ¿cierto? Pero yo no sé si ustedes recuerdan en la prédica pasada que yo les enseñaba a ustedes de la transición del tabernáculo al templo. ¿Sí la recordamos?
¿Qué significaba tabernáculo? ¿Qué significaba? Transición. Muy bien, pero ¿qué más? ¿Qué era qué? Que era frágil. Muy bien. Ay, qué bendición. Usted no sabe cuánto me alegra que al menos dos me hubieran puesto cuidado en la predica. Amén. Sucede que Sucot significa cabañas. Igual nos da a entender para nosotros que hay un proceso de transición. Que hay un proceso de transición. Yo quiero decirte en esta mañana, todo lo que el enemigo quiera levantar en contra de nosotros para perseguirnos, diga, es transitorio. No es permanente. No es permanente. ¿Cuántos pueden decir eso? Mi amado, yo no sé, pero yo de usted me alegraría de que lo que el enemigo quiera hacer sobre mi vida nunca va a ser permanente, sino que va a ser transitorio. Mire, la palabra en Primera de Pedro, yo lo leía en el ayuno, capítulo 5, versículo 10, dice que después de que haya padecido un poco de tiempo, el mismo Dios os fortalezca, afirma, perfeccione y establezca. Yo le quiero decir muy claramente, ahí el Señor me está diciendo, después de que hayas padecido, ¿qué? ¿Un qué? Dígale que está a su lado, tu padecimiento es un poco en el Señor. La escritura lo dice, leve y momentánea tribulación. Dígale al que está a su lado, leve y momentáneo. Esto es transitorio. Usted lo primero, ¿por qué nosotros dejamos? Escúcheme bien, pueblo. ¿Por qué nosotros dejamos que el enemigo haga lo que quiera con nuestras vidas, con nuestros hijos, con nuestras finanzas? Si eso, el ataque es transitorio. ¿Usted sabe por qué se le va la fuerza a la gente? Porque piensa que ya eso es lo determinado para su vida. Yo con tristeza escuchaba a alguien decir, porque yo le enseñaba en sanidad interior, sanidad de las finanzas, y estábamos rompiendo maldiciones financieras, y esa persona se me acerca y me dice, pastora, bueno, yo creo mucho en la palabra, pero es que yo creo que a mí ya me tocó igual que mi familia. Eso en mi casa todos hemos pasado unas luchas, ninguno hemos estudiado, todos hicimos lo mismo, vendíamos en la calle. Yo pienso que eso ya es de familia. ¿Por qué nosotros nos acomodamos a esos diseños de las tinieblas? Porque no entendemos que la persecución es leve y momentánea. Diga, leve y momentánea. Es lo primero que tú tienes que entender. La palabra dice que la segunda ciudad que ellos transitaron era Etán, que significa límite al mar. Pero al estudiar esta ciudad, hay algo que incluso yo lo escribí, porque me sorprendía algo. Es una ciudad que se encuentra ahí, en esta ciudad de Etán se encontraban los famosos estanques de Salomón y de agua. ¿Qué hacían? Donde antiguamente se proporcionaba el agua a Jerusalén por medio de un acueducto, y el agua de estos estanques ahora era conducida a Belén. ¿Qué le acuerda a usted Belén? ¿Cómo? Casa de pan. El enemigo quiere llevarte al límite de tus posibilidades. ¿Sabe por qué? Porque donde tus posibilidades, él piensa que vas para destrucción, pero no va a ser para destrucción, sino para bendición. Porque cuando tus posibilidades humanas llegan al límite, empiezan las posibilidades de Dios a actuar. Porque aunque Etán era un límite y era una ciudad que también estaba dentro del peregrinaje del pueblo de Dios, yo quiero decirle en esta mañana que también ahí habían estanques, porque en medio de tu aflicción Dios trae refrigerio. Dios trae refrigerio. Es como cuando nosotros decimos, podemos estar pasando un desierto, pero en ese desierto había maná. ¿Cuánto les ha faltado en medio de la prueba la provisión del Señor? A ninguno. Yo sé que a ninguno. Es más, mire, yo voy a hacerle una pregunta para que usted vea lo maravilloso que es Dios, porque aún en las dificultades Él siempre está presente para sostenernos. Muchos de ustedes hoy aquí en este momento,
Y yo se lo digo con mi corazón, podrían estar afligidos. Su corazón puede estar dolido por X o Y circunstancia que esté pasando, porque lamentablemente el corazón del hombre se duele por todo. No solamente se duele por cosas graves, sino hasta por las más sencillas. Porque no me miraron, por eso se duele. Porque no me saludaron, por eso se duele. Por las más sencillas. Y muchos quizás en este momento están aquí con el corazón dolido y se les ha olvidado que tienen salud, que hay un Dios que los sostiene, que no le ha faltado alimento en su casa, que hay un techo que el Señor le ha provisto. ¿Por qué queremos? No le permita al enemigo llevarte al límite. Hay gente que es llevada al límite a través de la prueba y de la dificultad que se deja por el enemigo, se deja engañar y terminamos cuestionando a Dios. ¿Qué decía el pueblo de Israel cuando ya el enemigo lo llevó al límite? ¿Qué decía? ¿Sabe qué decía el pueblo de Israel? Mejor nos hubiera ido, ¿qué? ¿Quedarnos en dónde? Eso es lo que quiere el enemigo. Hoy yo predicaba algo, que el proceso que estemos viviendo nos acredita para la unción. Yo lo prediqué en la mañana. Y yo quiero decirle, todo el espíritu de persecución quiere que tus fuerzas se debiliten. Pero hay una palabra que dice que es el gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿Cuántos pueden gozarse en esta mañana? ¿Cuántos pueden decirle, Señor, gracias? ¿Cuántos pueden levantar su rostro y sonreírle al Señor? Así hay aflicción en el corazón, pero hay un Dios que te ha sustentado, hay un Dios que te ha sostenido, hay un Dios que te ha dado salud en esta mañana. Aquí hay provisión. Y esos eran los estanques de Salomón que estaban en Etán. ¿Por qué había provisión? ¿Por qué había provisión? Porque aún estas aguas eran llevadas a Belén, a casa de pan. Volvemos a lo que Dios ha venido hablando en este tiempo. Aunque haya persecución, el Señor te sostiene con su palabra. Su palabra, aunque tú estés pasando por un desierto, ¿sabe qué te sustenta? La bendita palabra del Señor. La bendita palabra del Señor. Si tú estás en una circunstancia, tú estás en un proceso de persecución, yo vengo a decirte, mire, coja cada palabra que Dios le ha dado, háblela, profetícela sobre sus ambientes, háblela a su propia vida, coja la palabra bíblica, háblela y usted va a entender que esa palabra es la que lo sustenta en este tiempo. Amén. Esa palabra es la que nos sustenta. Dios quiere. Todas estas ciudades significaban aquel proceso que Israel estaba viviendo y estaba siendo perseguida, pero Dios los iba a sustentar. Dígale al que está a su lado, Dios te sustenta. Dígale, Dios te sustenta. ¿Qué le pidió Dios a Moisés? Entendemos que hay una persecución. Mi hermano, y yo tengo que darle a usted una noticia en esta mañana. Esa persecución no se va a acabar. ¡Oh! Ahora sí se desmayaron. Desde que tú y yo estemos aquí en esta tierra, vamos a estar en estas luchas. Pero sabemos que hay un Dios que nos da la victoria. Lo que pasa es que la persecución cambia. Un día tú tienes que enfrentar la persecución que el enemigo hace en tus finanzas, ganaste esa victoria, pero luego vas a enfrentar otra persecución que está haciendo con tus hijos, ganaste esa victoria, pero luego porque sabe que Dios te está procesando y te está preparando. Pero Él te va a dar las fuerzas. Él te va a dar las fuerzas. Porque nosotros, mire, leía una frase y decía, no espere que Dios acabe con tus enemigos. Prepárate para que Dios te dé la victoria y tus enemigos lo vean. Es diferente. Entonces nosotros estamos esperando. Cuando viene el enemigo, lo quiero destruir, sí, Dios lo reprende, pero Dios te va a dar la victoria, porque dice que Él prepara mesa delante de nuestros angustiadores. ¿Cuántos pueden creer eso? Dios prepara mesa delante de nuestros angustiadores.
Mi hermano, usted tiene que entenderlo. Pero Dios, ¿qué nos está pidiendo en esta mañana? Lo mismo que le pidió a Moisés. Miren, Moisés le estaba diciendo al pueblo de Dios cuando iban a cruzar: quédense quietos, quédense en sus lugares. ¿Y sabe qué le dijo Dios a Moisés? Le dijo: avanza, avanza, levanta tu vara y extiende tu mano. Escúcheme bien. Esa fue la dirección que el Señor le dio a Moisés cuando venía un espíritu de persecución y se querían quedar quietos en el mismo lugar. Porque eso es lo que hace Satanás. Te quiere dejar llorando en el mismo lugar. Te quiere dejar que no ores. Te quiere dejar que es que ya no me dan ganas de hablar con nadie. Déjenme en solo, déjenme en sola. Ajá, ahí en el mismo lugar es donde lo quiere tener el enemigo. Y el Señor le dijo a Moisés: no es tiempo de quedarse quieto, es tiempo de avanzar. Pero le da dos instrucciones: levanta tu vara y extiende tu mano. ¿Cuál es la vara del Señor? ¿Cuál es la vara del Señor? Yo la he repetido aquí muchas veces. Isaías 11, versículo 4. Esa es la vara del Señor. Esa es la vara que el Señor te está diciendo que levantes. ¿Qué dice Isaías 11, versículo 4? Muy claramente. Ay, Dios, quiero terminar para que usted pueda llegar a lo que queremos llegar. Isaías 11, versículo 4. Dice la palabra: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y derretirá la tierra con la que y con el espíritu de ¿qué pasará? ¿Cuál es la vara del Señor? Su boca. ¿Y cuál es la boca del Señor? ¿Cuál es la boca del Señor? La palabra. Cuando el Señor le dice a Moisés: extiende tu vara. Oiga, y Moisés no tenía la Biblia que usted y yo tenemos. Pero cuando el Señor le dice: extiende tu vara, se está diciendo por la vara en la boca del Señor. O sea, extiende la palabra del Señor. Y dice: por el espíritu de ¿qué? ¿Mataremos a quién? Aquel que nos persigue, aquel espíritu de persecución que está detrás del propósito que Dios ha colocado en ti y en mí. Entonces el Señor le está diciendo: extiende la vara. Por eso es importantísimo que usted y yo conozcamos esta bendita palabra, porque es una espada. Mi amado, cuando usted y yo no sabemos palabra bíblica, nos quedamos desarmados y las tinieblas van a querer avanzar en el camino que tú tienes que transitar hacia aquel propósito eterno. Por eso es que yo le digo, mi amado, usted y yo tenemos que atesorar esta palabra, porque Dios le estaba dando una orden a Moisés. En lugar de quedarse en el mismo lugar llorando, en lugar de quedarse en el mismo lugar quejándose, el Señor le dice: extiende tu vara. Le está diciendo a usted y a mí: hable la palabra, porque cuando mi boca es abierta, el Espíritu de Dios es el que la llena, y de esa manera se va a matar el impío, aquel que te persigue, aquel que te persigue. Levante sus manos al Señor. Apláudale fuerte si es para Él. Yo no sé, pero haga algo, sacúdase en esta mañana. Porque Él quiere callarte. Y en lugar de que hablemos la palabra, te quiere poner llanto. Y en lugar de que hablemos la palabra, te quiere poner queja. Y en lugar de que hablemos la palabra, te quiere poner cuestionamiento. Porque sabe que la vara de la boca del Señor va a matar al impío. Y le dice: extiende su mano. Cuando Moisés extiende su mano, le está diciendo: cuando nosotros extendemos nuestra mano al cielo, cuando nosotros extendemos nuestra mano, le estamos diciendo: ¿de dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene? De Jehová. Usted extiende. Dice: extienda la palabra, extienda la vara, habla la palabra y extienda la mano, porque tu socorro viene de Jehová de los ejércitos. Eso era lo que Dios le estaba pidiendo a Moisés.
Moisés tenía que dejar ese espíritu de persecución que tenía acorralado al pueblo de Dios. Pero primero usted y yo teníamos que entender que es un espíritu de persecución. Y segundo, Dios le estaba diciendo a Moisés: usted haga una cosa que yo voy a hacer otra. ¿Cuál era la parte que le tocaba a Moisés? Extender la vara. ¿Y qué más? Levantar la vara y extender su mano. Amén. Amén. Ahora, yo voy rápido. ¿Qué fue lo que Dios usó? Mire, cuando usted y yo tenemos la actitud correcta, cuando usted y yo hacemos lo que Dios nos dice, porque Dios nos dijo, le dijo al Señor: no se queden quietos, vayan avanzando. Pero ¿cómo avanza usted? Cuando extiende la vara, que es la palabra del Señor. Cuando usted levanta su vara y extiende su mano. Por eso es que Habacuc dice: escribe la visión en tablas y correrá el que ¿qué? La leyera. Está diciendo que avanza, que usted avanza. Dios le dio esa orden a Moisés y le dijo: avanza. Pero nadie puede avanzar si su vida no está anclada en la palabra del Señor. Nadie puede avanzar en cualquier área de nuestra vida si usted y yo no atesoramos esta palabra y tenemos el conocimiento de ella. Yo hoy quiero decirle: cuánto tiempo tú le gastas a leer cosas que no te edifican. Cuánto tiempo tú le estás gastando hoy a un Facebook, a un WhatsApp, a un internet, a leer cosas. ¿Cuánto tiempo gastas tú leyendo chistes? ¿Cuánto tiempo tú gastas leyendo las noticias? Y no estoy diciendo que eso sea malo, pero muchas veces quizás pasamos 1 hora, 2 horas frente a un teléfono. Y ¿saben qué? Es el tiempo que debíamos estar atesorando para aprender y entender esta bendita palabra, porque es la que hace que el enemigo huya. Mi amado, no es tiempo de frialdades ni de liviandades. Dios está buscando una iglesia determinada, una iglesia que si dice ser cristiana, de verdad diga: yo me sé la palabra del Dios viviente, pero además de saberme la camino en ella y vivo en ella y vivo en el carácter de esa misma palabra. Entonces, mi amado, aquí Dios le estaba pidiendo a Moisés: levanta tu vara y extiende tu mano para enfrentar el espíritu de persecución. Porque Satanás huye a la palabra de Dios. Yo vuelvo y lo repito, es lo mismo que él decía en Mateo 4. ¿Cuándo, en qué momento Satanás huye de la tentación? Cuando el enemigo estaba ahí confrontándolo, cuando él le dijo: solamente a su Dios adorarás y servirás. Y le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en ese momento Satanás tuvo que huir. Pero Satanás intentó 3 veces tentar al Señor. Por eso es que tú y yo debemos entender el valor de esta bendita palabra, porque es lo que hace. Si viene el enemigo a perseguirte, tú tienes que sacarle la palabra y decirle: no, porque escrito está, el Señor dice esto de mí, el Señor dice esto de mí. El Señor no está diciendo que yo estoy en escasez, el Señor me dice que yo tengo abundancia. El Señor no me está diciendo que yo estoy en enfermedad. Si usted es de las personas que ha salido de una enfermedad y está en otra, usted tiene que enfrentar ese espíritu de persecución, pero con la bendita palabra del Señor. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Termino diciéndole: eso te está pidiendo el Señor. Eso te está pidiendo el Señor, porque Dios quiere llevarte a una tierra prometida, como se lo prometió al pueblo de Israel. Pero hubo un espíritu de persecución que enfrentar. Hubo un espíritu de persecución que enfrentar. Porque la persecución es el precio de la promoción y de aquellos que son ungidos por el Señor. No hay otra forma de llegar a la tierra prometida si primeramente tú y yo no somos perseguidos. No hay otra forma de llegar a la materialización de aquellas promesas tremendas que Dios tiene para nuestra vida si tú y yo no somos perseguidos. Y el Señor le dijo a Moisés: Moisés, solamente te pido una cosa. Te pido que no te quedes quieto, que avances, que levantes la vara y extienda la mano, y yo voy a hacer esto. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué fue lo que Dios usó? Dios usó 3 cosas. Y fue el ángel, la nube y el fuego. Diga: el ángel, la nube y el fuego. Dice que una columna de fuego, ¿qué? Y una nube, ¿qué? Los guardaba de día y de noche. Cuando tú y yo tenemos la actitud correcta, Dios hace su parte, porque en Dios ya todo está escrito. ¿Sabe qué activa o qué hace que la parte de Dios se materialice?
porque ya está escrita la actitud correcta que tú y yo tengamos. Para aquel que entiende que Dios lo está llamando a no quedarse quieto y avanzar por su bendita palabra y por su dependencia del Señor, el Señor envía sobre él el ángel, la nube y el fuego. ¿Y qué significaba esto? Estas tres cosas eran sinónimo de la protección, la dirección y la seguridad del Dios viviente. El ángel, la nube y el fuego era lo que Dios estaba usando para resguardar a su pueblo, a tal punto que los enemigos tuvieron que reconocer que Dios estaba con ellos. El versículo muy claramente en Éxodo 14 lo dice. Éxodo 14, ya voy terminando. Versículo 19 dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó, iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba delante del campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era una nube y tinieblas para aquellos. Miren, tinieblas para quién? Para los enemigos, protección. Y alumbraba a Israel de noche, seguridad. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y siguiéndolos en el versículo 23, perdón, aquí ya me voy a ubicar un poquito. Sí, amén. Y los hijos de Israel, 22. Y entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar y se secó, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, y toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de los carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Dios desmenuzó los enemigos de Israel, porque no solamente dañó el campamento, sino dice que sus carros, que le quitó las ruedas a sus carros. Porque hay uno que siempre está interesado en avanzar en contra de ti, y es el enemigo. Pero el Señor dice que Él quitó las ruedas de los carros. Cuando hay una actitud correcta, cuando hay alguien que entiende que Dios nos está diciendo a que avancemos. Yo no sé usted si se ha quedado paralizado por la circunstancia que usted esté viviendo, si se quedó en el mismo lugar llorando, quejándose y no hemos avanzado. El Señor te dice: no es tiempo de quedarte quieto, es tiempo de avanzar. Aquí claramente vemos al ángel de Dios y a la nube y a la columna de fuego, al fuego y a la columna, hacer lo que Dios había hecho. ¿Por qué? Porque estas tres cosas son la representación de la presencia de Dios. Es lo que se llama teológicamente una teofanía. Está la representación de la presencia de Dios en el ángel. Quizás no estaba hablando del Dios mismo, pero estaba hablando del ángel de Dios, de la nube y del fuego. Y estas tres cosas, yo quiero que usted se coloque en pie en esta mañana, que usted se ponga en pie. La presencia de Dios estaba con el pueblo de Israel. El ángel, la nube y el fuego era la aparición de Dios en forma física. De esta manera Dios alumbra el camino de Israel, que es la guía, los protege de sus enemigos y les proporciona seguridad. El Señor, a través de esto, controló esos movimientos.
Y le dijo, incluso quería enseñarle a Israel ese celo que debían tener por su Dios, porque Dios era el que los sustentaba. Yo no sé qué tú estés enfrentando en esta mañana. O quizás si hayan cosas o situaciones en tu vida que se hayan vuelto una persecución. Cada uno de ustedes ahí lo sabe. Pero yo quiero decirte en esta mañana, Dios te está dando una orden. Si de esta palabra puedes retener algo, es que Dios nos está dando una orden. Nosotros como seres humanos somos dados a que nuestros ojos físicos, escúcheme bien, se concentren más en el problema o en la persecución, y hablamos más de la persecución que de la palabra que Dios tiene. Hablamos más de lo que el enemigo está haciendo en nuestras vidas. Hablamos más. Y yo hoy quiero hablarme a mí misma, porque el Señor, esta palabra es para mí, pero también hablarle a un pueblo. Que hay un momento en que el Señor le dijo: cruza. La palabra cruzar significa dejar algo atrás. Y en esta mañana, porque si nosotros no dejamos, por eso el Señor dice: no traigas a memoria las cosas pasadas, porque toda cosa que es pasada va a retener tu vida, va a ser una cadena en tu vida para que tú avances a aquella tierra, a aquel presente que Dios tiene para ti. Por eso en esta mañana yo vengo a hablar a la iglesia y a hablarnos a nuestra propia vida, que hay páginas que tenemos que pasar, que hay circunstancias que tenemos que dejar, que hay circunstancias de las que ya no debemos hablar, porque debemos estar hablando de aquellas promesas que el Dios vivo está haciendo sobre nuestras vidas y que ya fueron establecidas por Él. El Señor nos está diciendo en esta mañana, iglesia: avanza, avanza, avanza. Aquel que sigue hablando de lo mismo se está quedando. Aquel que pone los ojos en su pasado se está quedando. Y el Señor en esta mañana nos está diciendo: yo no sé si el enemigo haya querido atacar tu hogar, tu matrimonio, tu casa, pero no podemos seguir hablando del ataque que Satanás ha venido haciendo. No podemos seguir hablando de las obras destructoras de las tinieblas. Tú y yo no podemos seguir hablando de que el hijo se fue. Nosotros tenemos que hablar de que va a regresar, de que va a haber restauración, de que viene esa gloria para mostrar su magnificencia, para mostrar su poder. Tenemos que hablar de aquella palabra. Cuando tú y yo hablamos de lo que Dios está estableciendo, en ese momento tú y yo extendemos una vara, levantamos una vara y extendemos la mano y entendemos que el socorro viene de Él. Yo vengo a decirte desde esta mañana: haz un acto profético y empieza a hablar, empieza a levantar la vara y a extender la mano. Yo no sé qué es lo que tú estés pasando, pero empieza a levantar la vara y extender la mano. Empieza a hablar de lo que Dios tiene para tu casa. Empieza a hablar de lo que Dios tiene para tus hijos. Empieza a hablar de lo que Dios tiene para tus finanzas y para tu ministerio. Ya lo que pasó, pasó. Empieza a extender esa vara, levanta la vara. Yo no sé si usted puede hacerlo proféticamente. Dios nos está dando una dirección. Ahí donde usted está, yo le pido que usted empiece a hablar. Levante la vara, no importa la circunstancia. Si hasta hoy usted vivió algo, deje eso atrás. Levante la vara es lo que Dios está diciendo de lo que usted está viviendo, no la realidad que usted está enfrentando. Vamos, levante esa vara, empiece a hablar, decirle: hay un nuevo tiempo, Señor. Yo sé que tú vas a traer restauración a mi nación. Yo sé que tú vas a traer restauración a mi familia. Yo sé que tú vas a traer restauración. Hable, vamos. Levanta la vara, levanta la vara. Extiende tu mano y levanta la vara, porque el que habla la promesa de Dios a su vida entiende que su vida depende de Él. Levantemos la vara y crucemos. Hay una nube, hay una columna de fuego, hay un ángel que está sobre ti. La presencia de Dios está sobre ti y tú puedes avanzar. Tenemos que cruzar. No se quede hablando de lo pasado, no se quede hablando de las obras de las tinieblas, no se quede hablando